Muy buenos días, mis estimados alumnos de la institución educativa Lobachevsky. ¿Cómo están, mis queridos alumnos? Continuamos con nuestras clases a distancia. Bueno, chicos, hoy jueves continuamos explorando el curso de geografía, mis queridos alumnos. Nuevamente, chicos, el día de hoy desarrollaremos el curso de geografía. Estamos avanzando, estamos explorando muchos aspectos de la geografía. Estamos conociendo más el espacio geográfico, estamos conociendo más el lugar en donde nosotros habitamos, chicos. Bueno, soy el profesor Johnny Raúl Callao Pacotaipe, mis queridos alumnos. Y continuamos con nuestra clase a distancia. Bueno, chicos, iniciemos con nuestro tema del día de hoy. A ver, si bien es cierto, chicos, la clase pasada hemos estado explorando, creo que lo hemos desarrollado en dos clases, la geodinámica interna, ¿verdad, chicos? Es decir, fuerzas dentro del interior de la Tierra que van a hacer que justamente surjan o se levanten montañas y se formen relieves. Todos esos relieves que nosotros podemos observar justamente se están originando desde dentro del interior de la Tierra. Esas fuerzas se llaman fuerzas internas o también se conoce como geodinámica interna. ¿Ya, chicos? Esas fuerzas internas por la acción del magma, es decir, movimientos convectivos y el choque de la tectónica de placas, es decir, choques de placas. Recuerden que las placas se encuentran dentro de los océanos y dentro del continente. Esas placas están chocando. Producto de esos choques se están dando, por ejemplo, los temblores, los sismos, etc. Va a depender de la intensidad del choque de esas placas para poder saber si ese sismo es de gran intensidad o solamente un movimiento telúrico suave. ¿Ya, chicos? Bueno, también tenemos la acción de los volcanes, es decir, de los movimientos convectivos, movimiento de magma que se va a estar desplazando dentro del interior de la Tierra y que va a querer salir hacia el exterior, ¿verdad, chicos? Bueno, eso serían las fuerzas internas, mis queridos alumnos, pero el día de hoy desarrollaremos las fuerzas externas. ¿Eso qué quiere decir? También hay agentes que van a remodelar el relieve terrestre que ha formado la geodinámica interna. Repito, la geodinámica interna ha formado un relieve terrestre y justamente unos agentes remodeladores van a modificar ese relieve que ha sido formado por la geodinámica interna. Profesor, ¿y cuáles son esos agentes externos o también conocidos como fuerzas externas que van a modificar y remodelar el paisaje o el relieve terrestre? Entonces, empecemos, chicos, miren, a explorar fuerzas externas o también conocido como geodinámica externa. Profesor, ¿qué son las fuerzas externas o geodinámica externa? Bueno, ahora les explico. Mira, ¿qué nos dice? Son las fuerzas exógenas o externas, ¿ya, chicos? Repito, son las fuerzas exógenas o externas que modifican las formas del relieve terrestre que produjo la geodinámica interna, lo que acabo de mencionar, mis queridos alumnos. ¿Ya? A ver, ahorita les paso a explicar, ¿ya, chicos? Primero un poco de teoría. Les voy a leer un poco de teoría y con la imagen que pueden observar en el lado del costado les voy a explicar. A ver, chicos, miren, observen. Mejor les explico de frente. Prácticamente todo lo que les voy a explicar está escrito en este lugar. Miren, chicos, si bien es cierto, esta montaña se ha formado gracias a la acción de la geodinámica interna, va a haber agentes externos que justamente este relieve que ha sido formado por la geodinámica interna va a ser modificado. Esos agentes se encuentran al exterior del relieve terrestre, por eso se llama fuerzas externas.
Esas fuerzas externas son los elementos del clima, es decir, la lluvia, el viento y muchas acciones más. ¿Y cómo así se está formando? Miren chicos, observen, miren. Observen esta imagen. Si bien es cierto, está nevando. Está nevando, en este lugar está cayendo lluvia. A ver, recuerden chicos, esta es una montaña. Cuando cae la lluvia, díganme, la lluvia, miren, la lluvia cae y se va a depositar en un río. Y este río, miren, siguen por este lado y llega al mar. Ahora la pregunta es, ese río que se está desplazando desde esta montaña hasta el mar, díganme, ¿regresa solamente agua o en su transcurso, mientras va retornando hacia el mar, mientras va avanzando, no arrastra piedritas, no arrastra tierra, a veces ramas, etcétera? ¿Arrastra o no arrastra? Sí arrastra, ¿verdad chicos? ¿Qué quiero decir? En otras palabras, la lluvia va a ir desgastando el relieve terrestre o el suelo. Usted mismo en sus casas, usted mismo cuando en tiempo de lluvia, chicos, cuando cae la lluvia fuerte, ¿desgasta o no desgasta las tierras? Sí desgasta, ¿verdad? Y se hace un riachuelo y usted cuando ven el riachuelo no hace caminitos, ¿verdad? Justamente esos caminitos se llaman erosiones. Eso lo voy a explicar más adelante. Entonces vamos a observar cómo los agentes del clima van a ir modificando poco a poco. A ver, ahorita acabo de mencionar, por ejemplo, la lluvia. A ver, ¿y cómo actuaría el viento, chicos? Miren, si ustedes observan, hay polvo, piedritas pequeñitas. Y justamente viene el viento y díganme, ¿levanta o no levanta polvo? Sí levanta polvo, ¿verdad? Miren, el viento cuando pasa por un lugar está desplazando o está transportando polvos y partículas de piedras pequeñitas y se lo lleva a otro lado y lo deposita en ese lugar. Y otra vuelta pasa el viento, se lleva polvo y lo deposita en otro lugar. Y nuevamente pasa el viento, así. Entonces, por la acción constante de los elementos del clima, el relieve terrestre se va a ir modificando. Pero esta modificación, chicos, en algunos casos son en corto tiempo y en algunos casos son en largo tiempo. Va a depender de qué manera está actuando justamente los elementos del clima. ¿Y qué elementos del clima es lo que va a actuar? La humedad, los vientos, la temperatura, la precipitación, etc. Todos ellos van a actuar de manera permanente todos los días sobre la corteza terrestre. Ese actuar de todos los días hace que se esté modificando el relieve terrestre que fue formado por la geodinámica interna. Y no se olviden de un agente también que va a remodelar el relieve terrestre, que es el hombre, nosotros chicos. ¿Transformamos el relieve terrestre? Sí. ¿Construimos carreteras, chicos? Sí, construimos carreteras. ¿Construimos ciudades? Sí, ¿verdad? Miren, observen. En esta imagen hay árboles. El hombre dice, bueno, hay árboles para construir mi casa, entonces en este lugar vamos a vivir. Mira, hay agua, hay río, podemos sembrar, hay agricultura. Entonces, miren, una población se puede establecer en este valle. Cortan los árboles, con esos árboles construyen sus viviendas y nuevamente siembran otras cosas que les va a servir para su alimentación. Y de agua no se preocupan porque aquí hay río. ¿Ven? Entonces el hombre ha modificado este paisaje. ¿Ven, chicos? Bueno, sigamos avanzando y ese sería el concepto. Repito, ¿qué son las fuerzas externas? Las fuerzas externas o exógenas. Voy a mover la imagen. A ver. Las fuerzas exógenas o externas van a modificar el relieve terrestre que produjo la geodinámica interna. Ya, chicos, bueno, nuevamente, ¿qué es la fuerza? ¿Qué son las fuerzas externas? Las fuerzas externas son fuerzas exógenas o externas que van a modificar el relieve terrestre. Ya, chicos, solo es eso. Son las fuerzas externas que van a modificar el relieve terrestre. Sigamos avanzando.
Ahora pasemos a los agentes del remodelado. ¿Quiénes son esos agentes que van a remodelar el relieve terrestre, chicos? Miren, el paisaje que observamos todos nosotros a diario, como montañas, valles, ríos, quebradas, etc., justamente van a ser transformados por los agentes remodeladores, como es el viento, el agua en todos sus estados, como hielo, lluvia, ríos, etcétera, y las aguas subterráneas. Todos ellos van a actuar diario, permanentemente, y van a modificar el relieve terrestre. Ahora les voy a explicar de qué manera lo modifica. Ya, chicos, un momento, no se emocionen. Bueno, también los cambios de temperatura y elementos químicos y orgánicos van a modificar el relieve terrestre. ¿Cambios de temperatura, profesor? Sí. Tiempos de mucho sol, es decir, verano, y tiempos de helada, frío, van a hacer que se modifique el relieve terrestre. Ahora les voy a explicar el cómo. Ya, chicos, no se emocionen, pero recuérdense, también los cambios de temperatura y los elementos químicos y organismos vivos son los que van a modificar el relieve terrestre. Los que van a modificar el relieve terrestre, cuando digo organismos vivos, son también las plantas, por ejemplo. Las plantas, las hormiguitas, etc. Sí, profesor, las plantas y las hormiguitas modifican el relieve terrestre. Sí, chicos, ahora les voy a explicar, no se emocionen. Ahora van a observar de qué manera se modifica. A ver, todos estos lugares que acabo de mencionar, que van a ser erosionados, etcétera, por los agentes del remodelado, que son los vientos, el aire, etcétera, y por los organismos vivos, la temperatura, etcétera. Todos ellos van a modificar el relieve terrestre. A ver, chicos, miren, la transformación del relieve se da por las siguientes acciones: meteorización, erosión y sedimentación. Repito, todo lo que acabo de mencionar, es decir, la acción del viento, agua, hielo, lluvia, temperatura, organismos vivos, etcétera, que van a transformar el relieve terrestre, se van a dar mediante 3 acciones. Esas 3 acciones son: 1, meteorización; 2, erosión; 3, sedimentación. Empecemos con meteorización. ¿Qué es meteorización, profesor? Ahora pasemos a explorar qué es meteorización. ¿Qué es meteorización, chicos? A ver, observen, miren, cuando hablamos de meteorización, ¿qué nos dice? Es la desintegración y fragmentación de una roca como consecuencia de su exposición a los agentes atmosféricos y biológicos. Profesor, sigo sin entender qué es meteorización. A ver, chicos, les voy a explicar de manera simple. ¿Qué nos dice? Cuando hablamos de meteorización, en este proceso es que actúan algunos agentes de la atmósfera sobre las rocas. Desintegración o fragmentación es que es romperlo. Ya, chicos, miren, en la meteorización va a haber van a intervenir 3 agentes. Uno es la temperatura, por ejemplo. A ver, ¿cómo va a actuar la temperatura? Para que entiendan qué es meteorización. Miren, observen esta imagen, chicos. Todo lo que voy a explicar está escrito en este lugarcito, ¿ya? Pero ya no voy a leer, sino les voy a explicar. Miren, chicos, observen esta imagen. Miren, esta es una roca y esta es otra roca, ¿ya? Pero ¿cómo pasa de un momento hacia otro momento? Miren, ¿qué nos dice? Cambio de temperatura. A ver, chicos, actualmente nos encontramos en Ayacucho. Y díganme, de día hace un sol abrumador, ¿verdad, chicos? Sí, profesor, hace un calor horrible. Díganme, chicos, ¿ustedes se pueden parar en el sol? Es decir, salir a su patio y estar expuesto al sol. Sí, profesor, puedo hacer eso. Y díganme una pregunta: ¿por cuánto tiempo pueden estar expuesto al sol? Profesor, bueno, quizás alguno me diga: profesor, hasta 1 hora, pero me va a arder la cara porque me va a quemar.
¿verdad? Cuando se exponen mucho tiempo al sol se queman, ¿verdad? Se queman, les arde la cara, etc. Chicos, imagínense una piedra. ¿Acaso está expuesto al sol solo una hora? No, el sol es, una piedra está expuesto al sol o al calor o a los rayos solares todo el día. Imagínense soportar en el mismo lugar el calor, supongamos en 10 horas de calor. ¿Soportarían? Bueno, chicos, una piedra soporta esa gran cantidad de calor. Y dígame, ¿ustedes creen que la piedra sigue igualito? No, miren, ¿qué ocurre? Cuando esta piedra está expuesto al sol, lo que va a ocurrir es que esta piedra va a empezar a crecer. Por el calor la piedra crece, chicos, crece. Eso ocurre durante el día. Chicos, durante la noche, ¿ustedes han salido de su casa a medianoche con chorcito y polito? Hace un frío terrible, queridos alumnos. Miren, con esto que les quiero decir, miren chicos, durante el día esta piedrita crece porque está expuesto al calor. Ojo, no se olviden que el calor es fuerte, es extenso. Y durante la noche también hace un frío horrible. Profesor, pero yo no siento frío. Claro, porque estás abrigado. A ver, quítate tu polo, quítate tu pantalón. A ver, si vas a resistir por lo menos 2 horas estando al aire libre en la madrugada. Imagínense, en la madrugada hace mucho frío. Entonces, esta piedrita, chicos, durante el día recibe mucho calor. Cuando recibe mucho calor, crece la piedrita. Pero durante la noche hace frío. Y cuando hace mucho frío, esta piedrita que ha crecido se encoge. Entonces, miren, ese es en un solo día. Imagínense en un mes. Esta piedrita está expuesto al calor y al frío durante todo el año o para siempre. Entonces, miren, imagínense en una semana. De día calor, se estira. De noche frío, se encoge. Al día siguiente, de día calor, se estira. Durante la noche se encoge. La piedra está expuesta al calor, al frío, al calor, al frío. ¿Saben qué va a ocurrir? Va a empezar a rajarse, como ven en esta imagen. Se va a empezar a rajar y cuando se va a empezar a encoger, como ya está rajado, se encoge, se fragmenta, se rompe. Esa es la meteorización de la temperatura. Miren, acá hay otra imagen, miren, esta es una piedra, está rajadito por el calor. Durante la noche, miren, ya se quebró, pero sigue todavía una piedra entera, pero ya está quebrada hasta la mitad. Y miren qué ocurre pasado una semana, miren, ya hay 4, 5, 6, 7 pedazos de piedra. Miren, de una piedra inmensa, al final miren cómo cambia el relieve. Eso se llama meteorización, ¿ya chicos? ¿Qué quiere decir meteorización, profesor? Miren, es la desintegración y fragmentación de una roca como consecuencia de su exposición a los agentes atmosféricos y biológicos. En este caso, esta roca ha sido expuesta a la temperatura. Frío, calor, todos los días, y eso ha hecho que se fragmente. Pero chicos, la meteorización no solo va a ser por la acción de la temperatura, también se va a dar la meteorización por otros agentes. A ver, observemos. ¿Qué otros agentes? El agua, chicos, el agua. El agua, profesor, a una roca. ¿Qué le puede ser el agua a una roca, profesor? No entiendo. Miren, observen esta imagen, chicos. Miren, esta es una roca. A ver, por ejemplo, por la acción de la temperatura, chicos, una roca, ¿qué ocurre? Ya se rajó, ¿verdad? Se rajó la roca. Díganme, chicos, a veces hace lluvia, ¿verdad? Miren, cuando hace lluvia, esta roca que está rajado, en esa rajadura se van a meter aguas, gotas de agua. ¿Ya? Y durante la noche, como hace un frío intenso,
esas aguas que se han metido en las rajaduras de esta roca, síganme con el puntero del mouse, durante la noche o durante la madrugada, cuando el frío es intenso, esas gotas de agua se van a congelar. Chicos, cuando las gotas del agua se congelan, el hielo aumenta de tamaño. Y cuando aumenta de tamaño, miren, observen esta segunda imagen. El agua ya se congeló y como aumenta de tamaño, lo que va a hacer es crack, quebrar la roca desde adentro. Y se quebró la roca. ¿Vieron? Eso es por acción del agua. Esta es meteorización por acción del agua. A ver, miren, ¿qué nos dice? Para que me entiendan, miren. Se filtra en las rajaduras de las rocas. Al disminuir la temperatura, ojo, esta T con este puntito significa temperatura. Ya chicos, en geografía siempre voy a escribir temperatura de esta forma. Así es que tienen que ya familiarizarse con mi escritura. Entonces, ¿qué nos dice? Al disminuir la temperatura, esta se congela, aumenta de volumen, originando su fragmentación de la roca. ¿Ven? Igual que esta imagen, miren. Aquí está rajado por la temperatura. Justamente en la rajadura se mete esas gotas de agua. Y una vez que estén dentro de esa rajadura esas gotas de agua, cuando la temperatura desciende, se congela. Y cuando se congela, el hielo, siempre que se congela, el hielo aumenta de volumen, es decir, crece. Entonces, al crecer, lo que va a hacer es fragmentar o romper las rocas. Y al final, de una roca enterito solamente sea va a existir muchas rocas, como en la imagen anterior, lo que les he explicado por la acción de la temperatura. Chicos, ojo, el agua no solo va a actuar de esta forma, es decir, solo congelándose. No sé si alguna vez ustedes han observado una roca que tiene huequitos, que son puntitos, como si fueran granitos. ¿Han observado esos tipos de roca? Sí, profesor, sí hemos observado. Yo sé que muchos me van a responder. Adivinen quién hizo esos puntitos, esos huequitos. ¿Los extraterrestres? No. ¿Alguien con su clavo y chancó? No. Fue la lluvia, gotas de agua. Imagínense. Cuando cae lluvia, chicos, repito, cuando cae la lluvia, ustedes ponen su mano en las gotas de agua. Cuando les cae, pónganse por 10 minutos. El agua les va a hacer, empieza a hacerles cosquillitas en la mano. ¿Por qué? Quieran o no, esas gotas de agua, todo golpeando a tu mano, le está tratando de desgastar tu piel. Y eso es lo que hacen las rocas. Todos los días, imagínense, en tiempo de diciembre, que todos los días cae la lluvia, esas gotitas miren, imagínense soportar horas de esas gotas. Justamente esa lluvia, cuando cae a estas rocas, le van al caer todos los días, le hacen puntitos. Imagínense todos los días, imagínense en un mes, imagínense en 2 meses. Cuando pasa la lluvia y ya empieza el calor, cuando ven esa roca ya tiene huequitos. ¿Quién lo hizo? Las gotas de agua, la lluvia. ¿Ya, chicos? De esa forma actúa el agua. ¿Ya, chicos? Después tenemos las plantas. Las plantas también meteorizan, chicos. Profesor, ¿las plantas también? Sí, chicos, miren. Observen esta imagen. Este es un árbol, chicos, miren. Esta es una raíz. Quieran o no, a ver. Miren, chicos, por ejemplo, esta roca que ustedes pueden observar en esta imagen era una roca entera. Pero, profesor, acá yo veo 2 rocas, era una roca entera. El detalle que esta roca entera tenía una rajadurita. Y por esa rajadurita se han metido las raíces de este árbol. Y, chicos, basta que tengas una rajadurita, la raíz del árbol sigue creciendo. Va creciendo. ¿Y qué va a hacer? Lo va a romper, lo está erosionando la roca. ¿Vieron? Entonces, hemos visto qué es meteorización, chicos. Meteorización, recuerden, cuando hablamos de meteorización,
es la fragmentación de una roca por los agentes atmosféricos o biológicos. Se puede dar por la temperatura, cambio de temperatura, calor, frío, la roca se raja y se fragmenta en miles de pedazos. Por la acción del agua, el agua se filtra en la rajadura, se congela y lo rompe, o la lluvia, etc. Y los agentes biológicos, en este caso serían las plantas. Las raíces de las plantas rompen rocas, rompen... El detalle es que, si ustedes se dan cuenta, la raíz modifica, no solo la roca, también el suelo. ¿Ya, chicos? Bueno, eso sería meteorización, no se olviden. Ahora pasemos al siguiente tema. Hemos hablado de meteorización, ahora pasemos de erosión. ¿Quiénes actúan en la meteorización? Agentes atmosféricos, el viento. Actúa la temperatura, el agua y organismos como la planta, etc. Ahora pasemos a la erosión. Chicos, en la meteorización, por ejemplo, hemos visto cómo una roca se ha fragmentado, ¿verdad? Se ha fragmentado en 10-15 pedazos. ¿Y qué creen que ocurre con esos pedazos? Esos pedazos, por ejemplo, siguen recibiendo calor, de noche siguen recibiendo frío, siguen soportando el frío, y esas rocas que ya están partidos en 10-15 pedazos, nuevamente se van a partir más. Al final van a quedar piedras pequeñitas. ¿Qué ocurren con esas piedras pequeñitas? Esas piedras pequeñitas van a ser transportados por los agentes transportadores. Profesor, ¿y quiénes son los agentes transportadores? Estos son, miren, los agentes transportadores son el viento. Cuando son piedras pequeñitas, cuando pasa el viento, lo levanta las piedras y se lo lleva. Entonces un agente transportador sería el viento. Lo lleva hacia otro lugar y lo deposita en otro lugarcito. Pero no solo también el agente transportador es el viento, sino también el río. Por ejemplo, cae la lluvia y esa roca ya no es grande. Cuando es grande, la lluvia simplemente le golpea la roca, pero no se lo lleva porque es una roca inmensa, pesada. Pero cuando ya se fragmentó y son rocas pequeñitas, cae la lluvia, se empieza a formar riachuelos y se lo lleva esos pequeños fragmentos de piedra. Se los lleva, miren, observen esta imagen. Río arriba, esas roquitas se lo lleva, miren, hacia dónde se lo va a depositar esas roquitas. Llega y lo deposita en estos lugares, esto se llama delta, y a los alrededores lo va a depositar. Ya, a ver, ¿qué es erosión, profesor? Miren, es el desgaste de las rocas o los suelos por causa de algunos agentes que mueven los materiales previamente meteorizados, lo que les acabo de mencionar. Cuando hemos visto la meteorización, hemos visto, por ejemplo, cómo las rocas se han empezado a fragmentar, ¿verdad? Justamente esas roquitas lo van a transportar estos agentes. Pero hasta ahorita no le estoy explicando qué es erosión. Repito, ¿qué es erosión? Es el desgaste de las rocas o el suelo por causa de algún agente que mueven los materiales previamente meteorizados. ¿Y quiénes van a ser esos agentes? El agua, viento, la lluvia y la gravedad. Y por los agentes del remodelado y transporte. Me olvidé poner aquí, en este lugar es paréntesis. Lo que acabo de mencionar, viento, lluvia, etcétera, son los agentes del remodelado y del transporte. Es decir, ¿qué es erosión? Es el desgaste. Miren, chicos, si en este lugar la meteorización ha roto piedritas, cuando cae lluvia, erosión significa desgastar la tierra. Por ejemplo, en estas partes altas, cuando cae la lluvia, ¿arrastra o no arrastra lodo? Si arrastra lodo, piedritas, ramas, hojitas de árbol, se lleva todo, ¿verdad? Eso se llama erosión. Desgasta el suelo y se lleva las rocas y también la tierra, todo. Eso se llama erosión, ¿ya, chicos? Ahora les voy a mostrar tipos de erosiones para que tengan ustedes una idea. Miren, tipos de erosiones, miren, los ríos.
Esta es una erosión aluvial, se llama erosión aluvial y es formado por un río. Este es un acantilado y es formado por la erosión de las olas. Miren, observen, este es el mar y las olas golpean la costa, ¿verdad? El mar actúa de esta forma, miren. A ver, viene la ola, golpea la costa y díganme, cuando golpea la costa, ¿ustedes creen que cuando la ola regresa hacia adentro, ustedes creen que no se lleva tierrita, piedrita? Sí se lleva. Golpea y se lleva piedritas, tierritas. Nuevamente regresa, golpea y se lleva tierritas, etc. Por esa acción de las olas es que se forman los acantilados. Y este proceso, ¿acaso se forma en un año, 2 años? Se forma en muchos años. El arco, miren chicos, esta es otra erupción gracias al mar, a la lluvia, etc. O también a otros agentes. Este es cuevitas, miren chicos. O los icebergs. O también, estos son fiardos, miren, montañas y se ha formado una forma de laguna. Otros, miren, morrenas, llanuras o dunas. Llanuras, miren. ¿Ven? Todos estos relieves se forman por la acción de estos agentes. ¿Ya chicos? Sigamos viendo un poquito más de tipos de erosiones. Miren, observen esta montañita. Por ejemplo, miren. Chicos, en esta imagen, síganme con el puntero. Miren, chicos, cuando cae la lluvia, ustedes miren, este caminito es el río. Y ustedes creen que no se lleve tierras, piedras. O en este mismo lugar, chicos, cuando cae la lluvia, ustedes creen que de la parte alta no está arrastrando hacia la parte baja piedras, tierras. Sí, arrastra. Entonces se llama erosión, ya chicos. Desgaste del suelo, de las rocas, que son transportados hacia otro lugar por los agentes transportadores y del remodelado. ¿Quiénes son los agentes transportadores? El viento, el río, etc. ¿Quiénes son los agentes remodeladores? La lluvia, también el hombre. Ojo, también los animales. El animal cuando camina con su patita está desgastando, está erosionando el suelo. El hombre también cuando camina, quieran o no en su plante zapatos, si ustedes se han dado cuenta, a veces se pega tierra, lodo, etc. y sigue avanzando y está desgastando de esa forma. Todos los días caminar el hombre por ese mismo lugar, 1 año, 2 años, 100 años, lo transforma y lo modifica ese relieve, ¿ya chicos? Entonces el remodelado a veces demora muchos años y en algunos casos demora solamente poco tiempo. Eso sería la erosión, ¿ya chicos? Después pasemos a la sedimentación. ¿Qué es la sedimentación? Es fácil y sencillo. Miren chicos, observen. Es la acumulación de los materiales o sedimentos de las tierras en las zonas bajas, depresiones o geosinclinales continentales. En términos sencillos les voy a explicar. Chicos, ¿qué era erosión? Observen, esta es una montaña. Erosión, profesores, cuando ahí cae la lluvia y arrastra lodo, piedra, y se lo lleva a los agentes transportadores. Aquí dice transporte. El agente transportador, que sería el río, miren, el río está arrastrando piedra, está arrastrando tierra y lo va a depositar en este lugar que es la zona baja, miren, y lo deposita esas tierras, piedras en este lugar. Nuevamente cae la lluvia, va a desgastar este lugar y se va a llevar hacia esta parte baja y se va a depositar. Nuevamente cae la lluvia, desgasta esta parte alta y se lo lleva hacia este lugar. Y con el tiempo, ojo chicos, esto ocurre en miles de años, esta montaña puede desaparecer y en su lugar, en este lugar, que era un valle, miren, se ha llenado de tierra. Esta tierra era de esta montaña. Y dígame, ¿está modificando? Sí, se está modificando. Eso es sedimentación. Miren, con otro ejemplo de sedimentación. Miren chicos, miren, esta es una parte baja. Parte baja, miren, observen. ¿Qué ocurre cuando de las partes altas el río trae piedras, tierras? Miren, segunda imagen, miren, esas piedras, tierras
se ha depositado en este lugarcito. Miren cómo estaba, ahora ya se está depositando en este lugar, miren, está creciendo ya. Nuevamente continúa trayendo de las partes altas piedra, tierra, etcétera. Miren, ya se llenó este río o esta laguna. Miren, ya se llenó la laguna. Miren, solamente queda poquito. Nuevamente sigue actuando eso. Miren, de las partes altas sigue arrastrando piedras, lodo. Miren, esto que era una laguna desapareció y en su lugar se llenó de tierra. Y miren, creció incluso árboles. ¿Vieron? ¿Y se modificó el relieve terrestre? Sí, se modificó el relieve terrestre. Profesor, ¿y esto ocurre en 1 año, 2 años? Ocurre en mucho tiempo, chicos. Por eso que nosotros mismos no nos damos cuenta. Bueno, chicos, ese sería todo por el día de hoy. ¿Qué tema hemos visto, chicos? ¿Qué tema hemos visto? Los agentes remodeladores. No se olviden, chicos, ya. Son los agentes que van a remodelar y modificar el relieve terrestre. Pueden ser, por ejemplo, la lluvia, el río, el viento, el hombre, los animales, etc. No se olviden, ¿qué tipos de modificaciones hay? Meteorización. En la meteorización actúa el agua, la temperatura y las plantas. Tenemos erosión, es el desgaste de las partes altas producto de algunos agentes como la lluvia, el río, el viento, etc. Y la sedimentación, esos tierras o piedras que han sido arrastrados por la erosión de las partes altas se van a depositar en las zonas bajas. Eso es sedimentación. ¿Ya, chicos? Fácil, sencillo. Espero que haya sido comprensible la clase. Cuídense mucho.